El día de ayer estuvimos tocando el Salmo 42. Hoy día queríamos un poquito desgranar los versículos, poder tocarlo uno a uno. Ayer hablábamos de que Dios no se va a permitir, a pesar del trago amargo que estamos tomando, el dejarte nunca a solas. Dios de alguna manera va a permitir que pases pruebas y circunstancias difíciles, y algunas muy difíciles, por la cual en ese momento te permites en tu corazón clamar o gritar desesperadamente por la necesidad de que Dios te atienda. Dios va a atenderte, y como decíamos ayer, concluyendo, Él podrá permitir de que tú pases esa prueba, que tengas tomar ese trago amargo, pero lo que Dios nunca se ha permitido es dejarte a solas. Cuando uno se pierde en el bosque, algo que como un principio de orientación o de escape de él es encontrar un pequeño riachuelo, por muy pequeño que él sea. El más pequeño riachuelo, la más pequeña agua de fuente que pueda estar recorriendo el camino te va a llevar, te va a orientar para una salida tarde o temprano, porque esta pequeña fuente te debe llevar a una un poquito más grande y después a otra más grande y finalmente al río principal, y junto a un río principal siempre hay pueblos, siempre hay lugares o siempre hay personas que están viviendo alrededor. De igual manera, cuando nosotros estamos pasando una prueba, Dios no me muestra de manera inmediata lo que es un gran río para poder orientarme. Nos está mostrando pequeños hilos en el piso, donde nos da orientación de saber hacia dónde nos tenemos que guiar. Pequeñas señales, pequeñas gotas que van recorriendo el camino y a las finales te muestran un camino un poco más ancho y más ancho hasta que llegas al río principal. Y tú encuentras la satisfacción de poder decir, ya me salvé. Pero sin embargo, no solemos hacer caso, y hay que ser sincero, no les tomamos atención a esos pequeños consejos. Yo recuerdo mucho un día en emergencia por una X situación a una anciana con un bastón, sentada, semiciega y queriendo ser atendida por uno de los médicos. No recuerdo exactamente por qué yo estaba en emergencia, pero me imagino que era por uno de mis familiares cercanos. Lo que sí recuerdo es la actitud de ella, que sentada a solas, semiciega con sus lentes oscuros y un bastón en la mano, cuando percibió que yo estaba cerca, me dijo, acá tienes que armarte de paciencia, porque los doctores son muy buenos en este hospital, pero se demoran un poco en atenderte. Así que lo primero que tienes que tener, me dijo, en su sabiduría popular, decirme, tienes que tener paciencia. Y eso me ha servido muchas veces cuando he tenido que pasar trances muy difíciles, porque a veces pareciera que nadie nos quiere atender, a veces pareciera que nadie quiere recurrir en ayuda de nosotros, y tenemos que armarnos de paciencia. Y esas son las primeras gotas que de alguna manera Dios va mostrando para encontrarme después la fuente de agua más grande, esa fuente de agua que me va a satisfacer. En muchas ocasiones yo he tenido que esperar a veces mucho para poder ser atendido, pero sin embargo tarde o temprano he salido de ese trance. Lo que a veces no he aprendido es a tener paciencia. A veces he tenido la situación de que me he impacientado y he reclamado, humanamente hablando. Y tal vez muchos podamos decir, pero eso es lo justificado, eso es lo que realmente uno tiene que hacer. Tal vez de alguna manera sí, pero creo de que uno debe de aprender a tener paciencia, porque tarde o temprano Dios nos va a extender la mano y nos va a mostrar el camino de salida, y vamos a poder de alguna manera salir del tremendo bosque en que estamos perdidos. Este ciervo, cuando bramaba por las corrientes de agua, su clamor era porque ya se estaban agotando sus fuerzas. Pero sin embargo, ningún ciervo se queda a bramar en un solo sitio, sino que bramaba y comenzaba a caminar. En su desesperación volvía a bramar, pero seguía caminando.
Un animal sigue buscando, no para, no para de hacerlo. Y de la misma manera compara la Biblia con nuestra vida. Nosotros podemos estar pasando un trago amargo en medio del bosque, pero tú tienes que seguir clamando y moviéndote. No puedes quedarte en ese momento ahí. No puedes quedarte a la espera de que el bosque produzca solo los ríos de agua viva, sino tienes que ir en pos de él. Está ahí, está cerca, pero tienes que seguir buscándolo. Dios en primer lugar quiere satisfacer tu necesidad física. Por eso dice el texto, entonces el siervo busca corrientes de agua. Y el versículo 2 dice, mi alma tiene sed, sed de Dios. Lo primero que Dios quiere satisfacer es de alguna manera tu necesidad física o espiritual, pero quiere satisfacerla. ¿Reconoces cuál es tu necesidad? Está el detalle. Cuando uno entra a la tienda, uno ve muchos productos, pero sabe que no todos los productos que están expuestos ahí en una tienda son para que tú en ese momento las tomes y las consumas. ¿Cuál es tu real necesidad? Y esa es la evaluación que debes hacer de tu corazón. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Cuál es mi real necesidad? ¿Qué es lo que me lleva a sentirme angustiado, a sentir que estoy con toda la necesidad de tener que comer algo, de tener que satisfacer algo? ¿Pero qué es ese algo? ¿Logras identificarlo? No hay peor clamor, por decirlo de alguna manera, que aquella desorientada persona que dice, Señor, ayúdame. Y Dios le responde, ¿y en qué te ayudo? Y él dice, no sé, pero necesito simplemente ayuda. Lo que Dios quiere en la enseñanza de esta presión que estás sintiendo es a que identifiques cuál es tu necesidad. Dios te va a atender. Dios no te va a dejar a solas, como explicábamos ayer. Nunca se va a permitir el dejarte a solas. Pero sin embargo, la enseñanza que quiere darte en primer lugar es que identifiques cuál es la verdadera y única necesidad que tienes en el corazón. Te va a llevar Dios a arrinconarte, a que encuentres que la principal necesidad que tienes es la de Él mismo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, dice. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta fue a las finales la convicción del salmista. Él comenzó a decir, sí tengo necesidad, pero todo lo que estoy pasando no se compara con la necesidad profunda y real que tengo, y esa es la de Dios. Y eso es lo primero que tienes que identificar. Si tú no llegas a la conclusión de que tu principal necesidad es la de Dios, te vas a distraer como se distrajo Pedro ante las olas, el viento y la marejada. Comenzó a creer que esos eran los problemas. No, el problema fue que quitó la mirada de Jesús y por eso se comenzó a hundir. Quitó la mirada y quitó de creer, quitó su creencia en Dios, porque ya no creía en lo que Dios le había dicho en ese momento. Ven y anda tú también. Y comenzó a hundirse. Por eso es que Pedro entendió cuando se ahogaba y clamó, ayúdame, que quien es el único que podía ayudarle era Jesús. A lo primero que te va a llevar Dios es a que reconozcas por qué está bramando tu corazón, por qué está angustiado tu corazón. En segundo lugar, va a hacerte entender de que Dios te comprende, que Dios realmente puede entender lo que estás pasando. Versículo 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está mi Dios? Mis lágrimas, dice, fueron esa expresión de profunda necesidad frente a lo que estabas pasando. Pero Dios comprendía lo que estaba sucediendo. Y eso es algo que debes entender. En medio de todo lo que te pueda estar pasando, tú debes de
de poder captar en tu corazón que Dios comprende lo que estás pasando. Por eso el Salmo va a decir que derramé mis lágrimas y como quien dice, Él entendió, Él me vio llorar. Cuando uno pasa por la calle y ve a una persona llorar, uno se compadece. Pero si no hace uno nada, de nada sirve. A las finales solamente vi un cuadro triste de una persona llorando, donde yo simplemente no supe lo que pasaba. Dios no se permite esto. Dios te quiere arrinconar para que entiendas por qué estás teniendo este clamor. Pero cuando comienzas a derramar tus lágrimas, Dios entiende lo que estás pasando y te consuela. Y por último, el versículo 4, verso con el que ayer terminé del Salmo 42, el versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Qué hermoso texto. La actitud al final y al cabo de decir, entiendo que derramé mi alma, que mi alma se deshizo en ese momento. Pero cómo me alegré cuando pude conducirme junto con otros a la casa del Señor. Yo creo que ese es el consejo que tienes a las finales, ¿no? La expresión de Dios por medio de los hermanos va a ser el aliciente para ti de salir de este hoyo. Tu clamor es profundo. Dios se está arrinconando para que entiendas qué es lo que te está pasando. El deseo de comprensión, o mejor dicho, la actitud de comprensión de parte de Dios para mí va a satisfacer mi corazón. Pero lo principal es que vas a ser usado como canal de bendición para otros después de pasar esta prueba. Porque dice el texto de cómo yo fui con la multitud, de cómo pude de alguna manera participar de la alegría de la congregación. Dios te va a usar en medio de lo que estás pasando porque te va a servir de experiencia para que con la consolación con que has sido consolado, tú puedas consolar a otros. Entiende, Dios está al cuidado de ti. Y Dios, si te está apretando, es porque quiere que entiendas cuál es tu real necesidad del corazón. Él quiere que entiendas, en segundo lugar, que Él te comprende. Y en tercer lugar, que quiere que entiendas de que vas a ser usado para el Señor, para alegría del pueblo, como de decir el versículo 4 del Salmo 42. Que Dios te bendiga. De todo corazón, que Dios guarde tu